Hola chicos, bueno, vamos a grabar un vídeo sobre dinámica y os voy a explicar un poco el concepto de fuerza y simplemente un poco el principio de superposición y la descomposición de diferentes tipos de fuerzas, ¿vale? Como bien podéis ver en la pantalla, simplemente, ¿qué es una fuerza? Pues vamos a definir como fuerza, eh, es toda causa cuyo efecto es bien una deformación o bien un cambio de estado en el movimiento. Es decir, pues es todo aquello que produce un cambio en un objeto, por ejemplo, cuando pegáis un puñetazo, todas esas cosas. Simplemente, ¿qué es una fuerza? Pues eso, la causa de que algo bien se deforme o cambie su estado. Si estaba detenido, pues al aplicar una fuerza, algo puede empezar a moverse, por ejemplo. Eh, es una magnitud vectorial, recordadlo siempre, es un vector. Una fuerza se representa como un vector. Y como todos recordáis, un vector se representa mediante su módulo, dirección y sentido. ¿Vale? Una fuerza sin una magnitud vectorial, pues la tenemos que representar de tal forma. Y además, su unidad en el sistema internacional es el Newton. ¿Os suena? En el vídeo anterior hablamos sobre las leyes de Newton. Por lo tanto, si sabemos que la fuerza es igual a masa por aceleración, ¿a qué equivaldrá un Newton? Pues un Newton va a ser igual a masa por unidad de longitud por 10 por la menos 2. Es decir, fuerza es igual, por ejemplo, kilos por metro partido de segundo al cuadrado, pues eso será un newton, un kilo por un metro partido de un segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Vale, dicho esto, vamos a empezar ya explicando un poquito eh, lo que viene siendo el principio de superposición de fuerzas. Y aquí, pues a base de algún ejemplo, yo creo que es mejor. Esto simplemente quiere decir que si tenemos diferentes fuerzas que interactúan o que hacen en efecto en un objeto, cada una de ellas es independiente de la demás, ¿vale? Por lo tanto, si tenemos una fuerza que va hacia la derecha, otra hacia la izquierda, otra hacia arriba, pues la fuerza resultante es la suma de todas las fuerzas que intervienen. Ahora veremos cómo se calcula esa fuerza resultante, ¿de acuerdo? Vamos a ver, pues lo primero, vamos a imaginarnos que tenemos un objeto, ¿de acuerdo? Sobre el que intervienen, pues vamos a ver, vamos a pintar aquí un objeto. Imaginaos que tenemos aquí un objeto, ¿vale? Sobre el que intervienen diferentes fuerzas. Muy importante, las fuerzas, al ser magnitudes vectoriales, pueden estar representadas con un módulo, una dirección y un sentido. Esa dirección. Solo podéis sumar o restar fuerzas si están en la misma dirección. Si no, tendremos que calcular la resultante y ahora veremos cómo. Vale, pues imaginamos, tenemos una fuerza, vamos a ver, una en rojo, en el eje horizontal. Esta fuerza la vamos a llamar F1 y va a ser igual a 4 newton. Vale. Ahora tenemos otra fuerza en la misma dirección, ¿vale? Esta verde con la misma dirección pero sentido opuesto. Y esa F2... Uy, perdón, se me ha olvidado poner aquí... Bueno, da igual. F2 va a ser igual a... pues si es 4, vamos a ponerle 6 newton. ¿Vale? Ahora mismo si os dais cuenta, no estoy poniendo en ningún caso signo negativo ni positivo. Estoy diciendo que una está en el sentido positivo o sentido hacia la derecha, de este eje horizontal, y la otra hacia la izquierda. Todavía no he definido un signo, ¿vale? Normalmente el convenio de signos ya sabéis que hacia la derecha y arriba positivo, izquierda y abajo negativo, normalmente. Y por último vamos a representar otra fuerza. Vale, esto no le he puesto vale. Ahora. Que va a ir pues en el eje Y hacia abajo. Y esta fuerza va a ser igual a 3 newton. ¿Vale?
Pues según el principio de superposición, lo que nos dice que la fuerza total que va a actuar sobre ese objeto, sobre ese móvil, va a ser simplemente ¿qué? Pues va a ser la suma de todas y cada una de las fuerzas de forma individual. Claro. ¿Y qué os he dicho yo? Que solo podéis sumar o restar directamente, ¿vale? ¿Cómo? Cuando están en la misma dirección. Pues vamos a calcular. ¿Cuál sería la resultante de la fuerza en el eje horizontal o en el eje X? Pues tendríamos una F en el eje X que será igual a, pues, si la F1 va hacia el sentido derecho con 4 newtons y la F2 va hacia el sentido izquierdo con 6 newtons, pues va a ser una fuerza hacia la izquierda que va a ser 6 menos 4, 2 newtons. ¿Vale? Y la fuerza en el sentido Y del eje de coordenadas va a ser igual a ¿qué? Pues hacia abajo con 3 newtons. ¿Vale? De momento tenemos eso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que saber hacer ahora con estas dos fuerzas es calcular la fuerza resultante. ¿Cómo hacemos eso? Pues tan sencillo como representar la fuerza en el eje... A ver si me sale aquí. Aquí está. Perdón. La fuerza que acabamos de representar, ¿vale? En el eje Y y en el eje X. ¿Vale? Vamos a ver. Aquí tendríamos la F de X, que sería 2 newtons. Y aquí tendríamos la F de Y, que sería igual a 3 newtons. ¿Vale? Las hacemos coincidir en el extremo y ahora para calcular la fuerza resultante tendríamos que proyectarlas. Esto si lo hiciéramos escalado con escuadra y cartabón, directamente podríamos calcularlo de forma gráfica. Pero si no, pues sabemos que esta va a ser la fuerza resultante. ¿Y cuál es el módulo de la fuerza resultante? Ya sabéis que esta es su dirección y este es su sentido. ¿Cuál es ese módulo? Pues esto es tan sencillo como para calcular el módulo de la fuerza resultante. ¿A qué os suena esto? ¿Qué veis aquí? ¿Estoy viendo aquí? Un triángulo, rectángulo, ¿vale? Un triángulo rectángulo en el que la hipotenusa es el módulo de la fuerza resultante, esta hipotenusa de aquí. Pues, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado... ¡Uy! Que le he puesto el rojo, perdón. La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿no? Pues va a ser igual a f de x al cuadrado más f de y al cuadrado. Por lo tanto, esta fuerza resultante va a ser igual a la raíz de f de x al cuadrado más f de y al cuadrado. O lo calculamos ya con nuestros datos y va a ser igual a la raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Raíz de 9 más 4, que es raíz de 13. Y de eso es Newton, ¿vale? Por lo tanto, esa fuerza resultante va a tener esa dirección y ese sentido, y el módulo de la fuerza resultante va a ser igual a 13 Newton. De acuerdo. Vale, y por último, con esto ya terminamos este vídeo. Vamos a hablar un poco de la descomposición de fuerzas. Esto es importante cuando empecemos a hacer algún problemita con móviles que están con planos inclinados y demás, ¿vale? Tenemos una descomposición de la fuerza. Voy a representar la fuerza, por ejemplo, en un plano inclinado, pues esta fuerza que tenemos aquí en negro, ¿vale? Es lo mismo que acabamos de hacer, pero al revés realmente, ¿vale? Y este sería el eje X o el eje horizontal y este el eje Y. Esta fuerza, ¿vale? F, la podemos llamar simplemente, está inclinada con un ángulo alfa respecto al eje horizontal. ¿Qué es lo que tenemos que saber nosotros hacer aquí? Pues simplemente proyectar esa fuerza, ¿vale? En el eje X y en el eje Y. Para eso vamos a utilizar, y sé que lo habéis visto en matemáticas, trigonometría. Esto es muy sencillo. Vamos a ver. Tenemos una fuerza que forma un ángulo con los ejes. Alfa con este eje y con el otro pues será 90 menos alfa. Bueno, nos quedamos con el alfa. Vale.
tenemos que proyectarla en el eje X. Pues, ¿cómo? Vamos a verlo. Si proyectamos esta fuerza en este eje y esta fuerza en el eje Y, me ha salido súper bien esa recta, la última. No, que total, vale. Lo que tenemos, pinto la del eje X en rojo, tenemos una fuerza proyectada, ¿vale? Aquí en rojo, ¿de acuerdo? Ahí, que será Fx. Y en verde os voy a pintar la fuerza proyectada en el plano vertical. Tenemos que descomponer en estos planos, ¿vale? Para poder trabajar con ellas adecuadamente. Fi, ¿vale? ¿Cuál es el valor de f de x y f de y? Pues si os acordáis de las razones trigonométricas, sabemos que el coseno de alfa, ¿vale? De este ángulo, ¿qué es? Pues es el lado continuo partido de la hipotenusa. La hipotenusa en este caso es la fuerza y el lado continuo la fuerza en el eje horizontal o f de x. Y el seno va a ser el lado opuesto, es decir, f de y. Podemos pintarlo aquí proyectado, tiene el mismo módulo que este de aquí, ¿vale? F de y partido de la hipotenusa. Por lo tanto, vamos a decir simplemente que la fuerza en el plano horizontal o f de x es igual a la fuerza, ¿vale? Por el coseno de alfa. Y la fuerza en el eje vertical es igual a la fuerza que tengamos, ¿no? Forma un eje, o sea que forma un ángulo por el seno de ese ángulo. Pues con estas dos razones trigonométricas, perdón, seno y coseno, podemos solucionar o proyectar las fuerzas en los planos X o Y, cuando estamos trabajando en el plano. De acuerdo, vamos a ver. Pues como ejercicio os voy a poner que me resolváis o que me digáis las componentes de una fuerza que forma 40 grados, ¿vale? Con el eje horizontal y cuyo módulo es 23 newton. Es el primer ejercicio, ¿vale? Y el segundo ejercicio, si tenemos una fuerza en el eje horizontal igual a 30 newton y sabemos que está formando un ángulo de, que es una proyección, ¿vale? Esa fuerza horizontal está formando un ángulo de 31 grados. ¿Cuál será el módulo de la fuerza resultante o la fuerza total? Vale, con esto terminamos. Espero que haya sido sencillo. ¡Hasta luego!